A las 6:14 volvemos a noticias de nuestro país para hablar de un tema muy importante y que afecta sobre todo a gran parte y diferentes departamentos de Colombia. Hablamos del fenómeno del niño. Es por eso que a esta hora, 6:14, hacemos contacto con Cristian Euskategui. Él es consultor de variabilidad climática y cambio climático. Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo allí para ustedes y para todos los que nos ven. Bueno, Cristian, yo quiero empezar, muchas gracias por este contacto, por una explicación del panorama en general, de cuáles son los departamentos en este momento que están sufriendo una mayor afectación por este fenómeno. Hemos visto que incluso en ciertos lugares hay algunas temperaturas que alcanzan incluso hasta los 40 grados centígrados. ¿Cómo es eso y cómo se puede explicar? Bueno, en principio debemos señalar que de acuerdo con lo que es el fenómeno, un fenómeno del Niño implica un calentamiento en el Océano Pacífico tropical, que los vientos en esa zona estén acoplados. Y digamos que para que se consolide y se desarrolle un fenómeno del Niño en pasar 5 meses consecutivos bajo esas mismas condiciones. Resulta que llevamos algo más de un mes con una tendencia al calentamiento de las aguas del Pacífico y por ello se advierte una probabilidad muy alta que en el trimestre mayo-julio, es decir, que junio-julio podríamos tener ya esa fase inicial de ese fenómeno, el cual se ha advertido desde diferentes entidades e instancias a nivel nacional e internacional que pueda ser de una intensidad fuerte. Y digamos que entonces, bajo ese escenario, un fenómeno del Niño genera déficit de lluvia y aumentos de temperatura. Y lógicamente, digamos que va asociado también a la climatología de la lluvia y a la climatología de la precipitación que se presenta en cada zona del país. Y es bueno tener esto presente porque esta es una época entre mayo y agosto, en una época en la que las precipitaciones son abundantes en la Orinoquía, por ejemplo, y en la Amazonía. Entonces, en esas zonas, digamos que no hay una incidencia en este momento de esa condición anómala del Pacífico, pero sí para la región andina y la Caribe. Estamos por finalizar la temporada de lluvias. De hecho, hay algunas zonas que mantienen una probabilidad por movimientos en masa en región pacífica, también en Piedemonte de la Orinoquía, Piedemonte de la Amazonía, pero ya en región andina, digamos que de forma atípica ha disminuido esa propensión a movimientos en masa y se mantiene solamente en algunos sectores de Antioquia y Santanderes. En relación con las temperaturas, digamos que ahí hay una condición que es bastante importante y se viene señalando un aumento de temperatura, no solamente asociado a temas de variabilidad climática, sino a ese cambio climático que afecta todo el mundo y en esa medida el aumento de temperatura a nivel global sumado a una prospección o una proyección de lo que puede ser ese fenómeno del Niño, que, insisto, está en una fase inicial de gestación, por así decirlo, da lugar a que se presenten valores de temperatura importantes en algunas zonas del país que suelen tener, más allá de esos aumentos anómalos, suelen ser zonas donde las temperaturas son altas. Hablamos de zonas de Huila, zonas de Tolima, también zonas de Córdoba, Cesar, bueno, y algunos departamentos de la costa en donde las temperaturas suelen ser significativas. Claro, imagínese, usted nos está diciendo apenas estamos comenzando este fenómeno que puede ser de un super niño además y ya imagínese estamos experimentando estas temperaturas en algunos municipios. Quiero preguntarle ahora por las sequías y la reducción de los caudales en ríos y embalses. Mucho se ha hablado de la posibilidad de los apagones precisamente por eso que usted nos estaba explicando, que bajan los caudales en los embalses, hay pocas lluvias, pero cuénteme en realidad ¿cuál es la posibilidad de que esto suceda? Bueno, digamos que debemos ir paso a paso, ¿cierto? Ahorita, junio, agosto, vamos a tener una disminución de la lluvia asociada con esa climatología propia de la época del año en región andina y Caribe. Es una época en la que disminuye normalmente la lluvia. Pero digamos que con esos primeros pasos de ese niño, pues podríamos tener ese déficit de precipitación, es decir, asociado a esa condición anómala en el Pacífico, podríamos tener esa primera, digamos, ese primer efecto, ese primer impacto asociado a la disminución de la precipitación y el aumento de temperatura, pues da lugar a que haya mayor evaporación,
que haya mayor evapotranspiración, que haya digamos, una mayor competencia por el agua a nivel de todos los organismos vivos, incluyendo el hombre. Pero digamos que si vamos un poco más allá en el tiempo y si nos vamos hacia octubre y noviembre son meses de lluvia. Ante una condición niño se espera que llueva por debajo de lo normal. Y entonces esos 2 meses van a ser, digamos, muy estratégicos en términos justamente de ese ahorro de agua, ese ahorro de energía. Y claro, el ahorro de energía debe ser de aquí en adelante, lo mismo ese uso eficiente y ese uso racional del recurso hídrico. Pero insisto, en octubre y noviembre tendremos unas precipitaciones que habrá que, digamos, utilizar muy bien, que habrá que preservar un poco ese recurso. Y digamos que también es importante analizar la información de niveles y caudales que realiza el IDEAM en diferentes zonas del país a través de sus plataformas en tiempo real y allí podremos establecer ese estado real y actual para evitar cualquier tipo de especulación que dé lugar, lógicamente, a unos sobrecostos de energía. Entonces, en esa medida, en este momento, digamos que hay algunos ríos que están en una tendencia a disminuir. Y más allá de ser propio de la época, hacia junio, julio, está disminuyendo un poco antes porque estamos en el final de mayo. Entonces, digamos que ahí estamos teniendo ya un primer efecto, insisto, de esa fase de gestación. Allí el llamado a hacer ese monitoreo y ese seguimiento permanente del recurso hídrico, permanente también de los embalses, del monitoreo también de todas las fuentes que abastecen los acueductos y todas esas fuentes, digamos, que de una u otra forma aportan para el desarrollo y para todas las necesidades de los territorios. Pero insisto, de momento, algunos ríos tendiendo a disminuir, algunos se mantienen estables. Se esperaría que hacia junio, julio y especialmente hacia agosto, la tendencia de esos niveles sea mucho más baja y sobre todo los niveles. Y en esa medida, digamos que se tendrá que trabajar y ya se viene trabajando, de hecho, a nivel sectorial, pero hay que afincar muchísimo más esas proyecciones del IDEAM en términos de lo que puede suceder no solamente ahora en este corto plazo hasta agosto, sino especialmente hacia diciembre, enero y febrero, que es cuando el fenómeno podría tener una mayor intensidad, unos efectos mucho más importantes y un impacto en términos de sequía, desabastecimiento y en especial de propagación de incendios forestales. Esos tres fenómenos que, digamos, normalmente se presentan para la época, pero que podrían extenderse a muchas otras zonas del país. Así es, Cristian. Es que yo quiero que ahondemos un poco más en el calentamiento global, porque hemos visto, digamos, que los extremos en ambos fenómenos, en la temporada de sequía, pero también en la temporada de lluvias. Cuéntenos por qué el calentamiento global está haciendo que los impactos de estos fenómenos sean más fuertes, porque cuando tenemos mucho sol, pues estamos viviendo pues, precisamente este momento, pero también cuando es una temporada de lluvia vemos inundaciones, vemos desbordamientos. Cuéntenos un poco por qué ese calentamiento global está haciendo que estos impactos sean tan, pero tan fuertes. Bueno, hay tres efectos reconocidos de cambio climático. Uno, el aumento de temperatura, que lo vemos a nivel global y lo vemos en muchas imágenes, cómo está aumentando esa temperatura del aire, ¿cierto? Y que implica, entre otras cosas, como impacto, un aumento de la temperatura en los océanos. Pero adicionalmente a ese efecto del aumento de temperatura hay otros dos efectos. Uno de ellos, los cambios en los patrones de lluvia. En unas zonas tiende a llover más, en otras zonas tiende a llover Ah, menos. sí, ya. Lógicamente, O en sea, esas zonas donde tiende a llover más, pues muy seguramente se incrementa la propensión a movimientos en masa, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y demás. Y en donde tiende a llover menos, pues se aumenta la probabilidad de que haya sequías, especialmente en la época estacional en la que suelen disminuir las lluvias. El otro efecto muy importante, el tercer efecto, es la mayor frecuencia o una mayor frecuencia de las lluvias fuertes de corta duración. ¿Qué quiere decir eso? Que aparecen con mucha más frecuencia los aguaceros que por ahí vemos, ¿cierto? Que pueden ser tan fuertes que se concentran en muy poquitos días,
todo lo que llueve normalmente durante un mes. Esos son entonces los tres grandes efectos. Ahora, claro, si lo llevamos a lo que es la variabilidad climática y de los fenómenos niño y niña, si ustedes lo recuerdan, en 2023, 2024 tuvimos un fenómeno del niño de intensidad fuerte, porque llegó el indicador oceánico el niño a un valor de 2 y a partir de 2 ya se reconoce como un evento fuerte a muy fuerte, inclusive llegó a 2,1. Y recuerden que en el 2024 pues tuvimos todo el tema de racionamiento en Bogotá, racionamiento de agua. Y ya en el año siguiente, en el 2025, cambió el patrón y cambió a excesos de lluvia, con una cantidad de eventos, fallecidos, personas afectadas, familias afectadas, bueno, vías y demás. Y vamos a llegar entonces ahora nuevamente a un evento opuesto, que es decir, un evento deficitario. Y entonces allí lo que estamos viendo es cómo en un momento dado tienden a ser más frecuentes, son más frecuentes la aparición de esos fenómenos de variabilidad climática, alternándose unos y otros, y teniendo lógicamente unos impactos importantes en el corto y mediano plazo a nivel territorial y sectorial. Así es, pues son factores muy importantes y que todos deberíamos tener en cuenta y también tomar nuestra propia iniciativa para cuidar el planeta, el ahorro del agua, el ahorro de la energía, que también son muy importantes en este momento. Pues es Cristian Euskategui, consultor en variabilidad climática y cambio climático. Muchas gracias por este contacto aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un feliz fin de semana.